Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Buen día. ¿Me escuchan bien, cierto? Sí, ¿Cómo están? Espero que me escuchen bien. sí, profe, se lo escucha bien. Ah, creo que soy yo el que no escucho. Ok, dame un segundo, un segundo, un segundo. Siempre se desconfigura esto. Claro que sí. A ver, ¿qué tal ahora? Ahora sí, Ahora sí, lo escucho. ya. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Siempre por algún motivo es muy aleatorio, pero de repente se me baja el volumen del Zoom. No sé por qué. Bueno, espero que estén muy bien, que hayan despertado con ánimo el día de hoy para continuar con las clases. Entonces, a ver, vamos a dejar todo esto bien ordenadito acá. Entonces, hice una pequeña modificación porque claramente mis habilidades de dibujo no son muy buenas. Lo han podido notar en el transcurso de las clases. Y esto se acentúa cuando estoy tratando de dibujar con el mouse. Entonces traté de dejar todo acá configurado para poder hacer la clase el día de hoy, sobre todo las explicaciones de puntero y qué sé yo con el tablet acá para poder dibujar un poquito mejor. Así que esperemos que salga un poco mejor. Ay, ¿por qué se cayó esto? Entonces, bueno, por mientras termino de configurar una cosa acá, no sé si tienen alguna duda de la última clase que tuvimos, sobre todo de la parte de punteros, que fue lo último que vimos. No sé si hay alguna cosa que no haya quedado muy clara. Si me pueden contar. O si van bien. Recuerdo que me habían dicho que la mayoría de la gente que está acá había pasado por ramos antes de relacionados con el trabajo en C++, sobre todo era. Así que espero que esto sirva más que nada como repaso. Perfecto. Nosotros habíamos quedado por acá. Ok. Entonces voy a tratar igual de todas maneras de hacer un pequeño resumen de lo último que vimos. Y a partir de ahí avanzaremos. Perfecto, entonces quedamos en la parte constante, pero voy a retomar con la última parte de punteros y vamos a avanzar desde ese punto. Oh, ¿qué pasó acá? Algo le pasa a esto que se desconecta. Ya, entonces por mientras, vimos primero que era una variable de tipo puntero, vimos que la podíamos utilizar para almacenar direcciones de memoria, y que esa es la utilización de una variable de tipo puntero. Por lo tanto, el uso que tú le puedes dar a esa variable es de dos tipos. Uno, puedes almacenar la dirección de memoria de una variable que ya esté creada en el stack o como variable estática. Tú lo puedes hacer. Entonces, para eso, nosotros hacíamos lo siguiente. Y acá vale la pena hacer compartir desde acá. A ver. Vamos. Perfecto. Profe, cuando uno tiene Cuéntame. un puntero de tipo void, Sí, ¿no se puede hacer la suma aritmética? O sea, no se le puede no. sumar. No, el puntero a void es efectivamente el tema que nosotros utilizamos para apuntar a un objeto de cualquier tipo. Pero cuando quieres hacer uso de ese objeto, finalmente tienes que castearlo, no hay otra opción. Para acceder a las propiedades del objeto, digamos, del elemento. Entonces, claro, si tú tratas de hacer una suma aritmética de tipo void, el tipo void no tiene asociado ni un tamaño, ni... Entonces,
si tú haces un puntero void, le sumas 1, no tiene idea cuánto es lo que tiene que sumar en bytes. Tienen que pensar que cuando estamos hablando de lenguajes como C o C++, estamos a mucho más bajo nivel que lenguajes como Python. Por lo tanto, ya estamos a nivel de cuántos bytes tengo que avanzar cuando tú dices sumarle 1. ¿Ya? Entonces, en el puntero void se pierde eso, porque no sabes, a no ser que lo gastes, no sabes cuánto es lo que tienes que hacer en ese proceso. Así que la respuesta es no. Ah, ya, profe, gracias. Ok, gracias por la pregunta. Entonces, yo lo que estoy intentando hacer hace unos momentos, acá. Espero que no se caiga de nuevo, por favor. Exacto. Ya, bien. Perfecto. Entonces, habíamos dicho que hay dos utilizaciones para esto. La primera es crear una variable puntero, que nosotros dijimos que la forma es exactamente igual que cuando nosotros creamos variables comunes y silvestres, por lo tanto tenemos que poner algo del tipo, el tipo de la variable, ¿cierto? Un entero, por ejemplo. Luego ponemos el operador asterisco para indicar que la variable que vamos a crear a continuación es de tipo puntero y después el nombre de la variable, ¿ok? Este tipo de variables solo almacena direcciones de memoria, por lo tanto lo que podemos hacer es de alguna parte sacar una dirección de memoria de tipo entero y almacenarla en esta variable, ¿ok? Una forma de hacer esto es, a partir de una variable que ya esté creada, sacar la dirección de memoria y almacenarla en el puntero. Es decir, si nosotros tenemos creada una variable, por ejemplo, int a con valor igual a 0, esto por supuesto en memoria, si nosotros vemos la memoria acá, por acá va a haber una variable que se llama a, que va a tener valor inicial 0, ¿ok? Y que va a estar, por supuesto, en este sector de memoria que aparece ahí, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hacemos P, recuerden, P de tipo puntero, por lo tanto almacena direcciones de memoria. Yo no puedo hacer P igual a 0. Esto no funciona porque no almacena valores de tipo entero, almacena direcciones de memoria que apuntan a entero. Ok, entonces, acá creo. Ya, ahí está. Entonces, como tenemos que almacenar una dirección de memoria, lo que vamos a hacer es almacenar la dirección de memoria de la variable a. ¿Cómo se hace esto? Con el operador ampersand, que espero dibujarlo bien. Perfecto. Ampersand a, que lo que hace esto es sacar la dirección de memoria de la variable a. ¿Ok? Por lo tanto, en este punto, la variable p tiene almacenada la dirección de memoria de a. ¿Ok? Esto coloquialmente es lo que se llama como apuntar. Por lo tanto, como yo sé, como yo tengo almacenada la dirección de memoria de la variable a, sé exactamente dónde está la variable a y por lo tanto podría eventualmente acceder a su contenido, que lo vamos a ver después. Entonces, se dice que P apunta a la dirección de memoria de A. ¿Ok? Por lo tanto, la pregunta ahora es, a partir de la dirección de memoria de A, que la tengo almacenada en P, a partir de esa dirección de memoria, ¿puedo acceder al contenido de A, es decir, a este 0 que está acá? Y la respuesta que nosotros tuvimos fue sí. Para eso tenemos que utilizar el operador de desreferencia, que es un asterisco. Por lo tanto, al tú poner asterisco P, y si nosotros agregamos, que se yo, unos cout por acá, esto de acá, lo que va a mostrar por pantalla es 0, porque estoy a través de esta operación accediendo al contenido apuntado en la dirección de memoria almacenada en P. Voy a repetir la frase. A través de este operador estoy accediendo al contenido almacenado en la dirección de memoria de P. ¿Ok? Por lo tanto, P tiene almacenada la dirección de memoria de A. Y a través de este operador de referencia accedo al contenido que hay en esa dirección. Eso es todo. Ahora, no solo puedo acceder, sino que también lo puedo modificar. De eso no hay ningún problema. Si yo quiero modificar este contenido de acá, este 0,
Yo lo que tengo que hacer es lo mismo, a través del operador de referencia, puedo hacer, por ejemplo, P igual a 1, ¿ok? Esto de acá, lo que va a hacer es borro el contenido anterior y ahora agrego el nuevo contenido en la dirección de memoria almacenada en P. En este caso, este valor valdría 1. Por lo tanto, ahora un cout de la variable A nos mostraría por pantalla un 1. ¿Ok? Porque modifiqué el contenido asociado a la dirección de memoria almacenada en P. Y como la dirección de memoria almacenada en P es igual a la variable A, al modificar ese contenido, modifico también el contenido de la variable A. ¿Ok? Esta es una forma de trabajar con punteros. Probablemente no la más útil por lo demás, pero es una forma de trabajar con punteros. Ahora, ¿cuál es la gran gracia de los punteros al final del día? Que nosotros podemos asociar a un puntero una dirección de memoria en forma dinámica. ¿Ok? Entonces, el proceso es el siguiente. Yo tengo acá mi memoria. A partir de la memoria, yo lo que tengo que hacer es primero solicitar un sector de memoria que esté disponible, de un cierto tipo. Entonces, imagínate que yo quiero solicitar un sector de memoria de tamaño entero. Entonces, tengo que recorrer la memoria hasta que encuentre un espacio de tamaño entero disponible. Entonces, imagínate que por acá hay algún espacio. Este de ahí. ¿Ok? Entonces, primero, cuando encuentro ese espacio, lo solicito. ¿Ok? Después de solicitarlo, tengo que preguntar cuál es la dirección de memoria de ese espacio para poder utilizarla. Entonces, imagínate que esta dirección de memoria sea, no sé, la 0x20. ¿Ya? Esto es notación hexadecimal. Entonces, ya tengo el espacio solicitado y la dirección de memoria. Con esos datos, como ya tengo un tipo de variable que almacena direcciones de memoria, que son los punteros, voy a tomar esta dirección de memoria y la voy a almacenar en un puntero. Este proceso, ¿cómo se hace en código? De nuevo, voy a hacerlo paso a paso. Voy a crear primero la variable de tipo puntero entero. En este caso voy a crear la variable de nuevo P. ¿Ok? Esta es una variable que almacena direcciones de memoria. Luego, lo que voy a hacer es, en la variable P, voy a almacenar la dirección de memoria del espacio que solicite. Por lo tanto, lo que tengo que hacer a continuación es solicitar el espacio y preguntar cuál es la dirección de memoria del espacio que obtuve. Y esto se hace de dos maneras. En el C original se hacía a través de malloc, mientras que en C++ esto se hace a través del operador new. ¿Ok? En este punto no me voy a detener. Acuérdense que acá se solicitaba el tamaño, ¿cierto? Y esto retornaba una dirección de memoria. Y esto de acá simplemente tú tenías que poner new y el tipo de la variable, que en este caso sería entero. ¿Ya? Esto lo vimos en la clase pasada y no me voy a detener mucho más en esto. A no ser que haya dudas. Si hay alguna duda, hablen ahora. Griten, por favor. A mí no me quedó claro eso, profesor. Por supuesto, lo hablamos entonces. Vamos a ver. Entonces, partamos por el deseo original. Mira, el operador es de la siguiente manera. Vamos a escribirlo acá. Malloc es una función, como cualquier función que ustedes conocen de C. ¿Ok? Como buena función, tiene entradas y tiene salidas. ¿Cuál es la entrada de malloc? La entrada de malloc es cuánto es el tamaño en bytes que quiero solicitar. Entonces tú, por ejemplo, podrías directamente poner acá 2. No hay ningún problema en eso. ¿Ok? Por lo tanto, lo que haría acá malloc es tomar ese 2 y decir, necesito ubicar un espacio en memoria de tamaño 2. ¿Ok? Eso es lo que haría. Si tú pones un 6, también tomaría ese 6 y diría, tengo que ubicar un espacio en memoria de tamaño 6 bytes.
¿ok? Entonces, depende del tipo de dato, cuánto es el espacio que tú necesitas. Si tú solicitas un espacio para una variable de tipo entero, tú deberías pedir 4 bytes. Si necesitas espacio para una variable de tipo char, necesitarías 1 byte. Así para cada tipo de variable. No hay ningún problema con que tú pongas el número acá. Si tú dices, voy a utilizar una variable de tipo entero y yo sé que la variable de tipo entero pesa 4 bytes, necesita 4 bytes, tú puedes poner un cuadro ahí sin ningún problema. Ahora, la verdad que la probabilidad de que muchos de nosotros nos sepamos de memoria todos los tipos de variables y los tamaños asociados a cada tipo de variable es baja. Entonces, C te provee una forma más sencilla de consultar el espacio que necesita cada tipo de variable. ¿Ok? Y Pero eso es a través de una... ¿Perdón? el new es para C++, lo que malloc es para C. Totalmente la misma estructura de llamada. Es la misma estructura de llamada, pero en el new es más versátil, porque malloc solamente permite trabajar con tipos de datos, no digamos primitivos, también puede trabajar con estructuras, pero new permite, como en C++ se integra el concepto de objetos, permite la creación de espacio en memoria para objetos. Esto no lo permite malloc. ¿Sí? Ya, Pero es que si quitan los objetos, la verdad que lo que estaría haciendo por debajo es muy parecido. Solicitar espacio en memoria y retornar una dirección de memoria del espacio que se solicitó. ¿Ya? pero entonces esa frase en C++ sería la misma, así como tipo, new y paréntesis. No, no es tan similar. Ya, la vamos a ver al tiro. Déjame terminar con la explicación de malloc y explico inmediatamente la de C++. ¿Ya? Entonces, acá, dentro de malloc, tú tienes que poner, insisto, el tamaño del espacio de memoria que tú necesitas. Entonces, una forma sencilla de hacer esto es utilizar la función sizeOf, ¿ok? Tamaño de, en inglés. Entonces, tú acá pones como entrada a esta función el tipo de dato que tú quieres pedir, ¿ok? Entonces, en este caso, si tú pones sizeOf int, con entrada int, lo que te devuelve sizeOf es el tamaño de un entero, ¿ok? Por lo tanto, por supuesto, esta función te va a devolver un 4, ¿cierto? De retorno, y eso es lo que va a ir como entrada a malloc. Ahora, si tú, por ejemplo, quisieras pedir múltiples espacios en memoria de tamaño entero, basta con que, por ejemplo, si necesitas 3 espacios, basta con que multipliques este valor por 3. Entonces, tiene esa versatilidad. Perfecto, entonces ya tenemos la entrada de malloc. Ahora, lo que retorna esto como salida es la dirección de memoria del espacio que se solicitó. En este caso, este de acá. ¿Ok? Y eso lo retorna con un puntero, en la forma en que lo hace malloc. Por lo tanto, ¿qué tipo de puntero? Y esto lo anoté un poco mal. Malloc retorna un puntero a void, ¿ok? Retorna un puntero a void. Por lo tanto, como nosotros no estamos asociando esa dirección de memoria a un puntero a void, sino que a un puntero entero, que es la variable que nosotros creamos acá, tenemos que castearlo. Entre comillas, porque en los compiladores más nuevos, la verdad que el casteo no es necesario. Pero en compiladores antiguos, y más o menos para que entiendan qué es lo que está ocurriendo por debajo, se produce un casteo. Entonces, lo que debería hacer acá es, como este puntero que se retorna de malloc es de tipo void, lo casteo a un puntero entero. De la misma manera que ustedes ya han visto cómo se castea. De esta manera, este puntero, que es el retorno de malloc, se asocia a este de acá y por lo tanto P ahora está apuntando a esta dirección de memoria. ¿Cómo se hace esto mismo con new? Fácil. La idea es exactamente la misma, pero un poquito más sencilla de entender una vez que entiendes malloc. Entonces, acá la misma idea. A la derecha de esta línea, lo que tenemos que hacer es solicitar un espacio en memoria y retornar un puntero que apunte a esa dirección de memoria que nosotros solicitamos, que va a tener el contenido de la dirección de memoria. Esto simplemente se hace a través del operador new
y luego le indicamos el tipo de dato del cual queremos solicitar memoria. Si queremos solicitar memoria para una variable de tipo entero, tenemos que poner acá new int. Y esta línea, tan sencilla como se ve inmediatamente, te solicita espacio en memoria de tipo entero y retorna un puntero del tipo asociado para asignarlo a la variable, en este caso, p. Así de simple. Ahora, el paso siguiente, de acá en adelante ya tienes la variable lista, la puedes utilizar, etc. Entonces va a haber algún momento en que la quieres liberar. Cuando quieres liberar la memoria, esto lo puedes hacer de dos maneras. En el C original utilizas la función free, que sería free y la dirección de memoria que quieres liberar. Por lo tanto, como la dirección de memoria la tienes almacenada en la variable p, que es de tipo puntero, la entrada de free va a ser la variable p. ¿Ok? Esto mismo se hace en C++ con el operador delete. Porque estoy poniendo como función. Perdón. Ahí. Delete p. Así. ¿Ya? Esto hace exactamente lo mismo. Libera el espacio en memoria solicitado, o sea, almacenado en la dirección que apunta P. ¿Ok? En ambos casos hace lo mismo. Hasta acá, ¿hay dudas? Profe, entonces el new siempre va a retornar un puntero. Sí. Siempre. En todos los casos, estemos hablando de variables comunes, primitivas, llamémoslas, como este caso de acá, o de estructuras más complejas, como, valga la redundancia, estructuras, o cuando veamos objetos también. Lo que te retorna es un puntero que apunta a una dirección de memoria donde se puede almacenar un objeto. Si estamos hablando de estructura, es una dirección de memoria donde se puede almacenar una estructura. Y así con cualquier elemento del lenguaje C o C++. ¿Ya? ¿Y el malloc también daba siempre un puntero o uno también podía ponerle al principio un entero y retornaba un entero? No, malloc siempre retorna un puntero. Ya. Ahora, como te digo, depende del compilador si tienes que hacer el casteo. Ese es el único detalle que tienes que tener presente. Depende del compilador si tienes que hacer el casteo o no. ¿Ya? Pero retorna un puntero void. Siempre. Lo que pasa es que en compiladores más nuevos, el proceso de pasar de void al puntero que se solicita se hace de forma automática. Ese es el único detalle. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Cómo vamos? Se hace mucho más sencillo explicándolo de esta manera, por eso trate de tener el computador ahora para poder rayar. Entonces, dicho esto, vamos a poner acá y volvemos a las aburridas diapos. Ok. Entonces, bueno, esto ya lo explicamos, qué sé yo. Volvamos al tema anterior. Entonces, en esta parte terminamos, ¿cierto? La idea es que nosotros dijimos que cuando hablamos de variables estáticas, static es un calificador que tú das para indicar que la memoria está solicitada de manera estática. Es decir, ese espacio en memoria no se suelta desde que empieza la ejecución del programa hasta que termina. Pero eso no quiere decir que el valor almacenado en ese espacio en memoria sea estático. ¿Ok? Por lo tanto, la pregunta que nace acá es, ¿hay alguna forma de que el valor almacenado en ese espacio en memoria no cambie? Y acá es donde aparece el elemento const, ¿ya? El modificador const. ¿Qué es lo que hace? Es indicar que el valor almacenado en ese espacio en memoria no puede cambiar. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se hacía esto en el C original? Porque esto es algo ¿cómo se llama? De C++, que se integró en las últimas versiones de C++. Entonces, volvamos acá. ¿Cómo se hacía esto en C? Y acá donde quiero mencionarles muy brevemente este tema de acá. Muchas veces en sus programas de C y C++ han visto este operador de acá. ¿Alguien me podría decir qué
qué es ese símbolo, para qué sirve. Me imagino que lo han visto muchas veces, pero no sé qué tanto se han preguntado de dónde viene este simbolito que aparece en los programas de C y C++. ¿Alguien me sabría contar para qué es? ¿Se come? Les voy a contar entonces. Vamos a aprender algo nuevo el día de hoy. Miren, esto de acá es un símbolo que se utiliza para hacer macros en C. ¿Qué es una macro? Es una directiva o una instrucción que tú le das directamente al compilador. ¿Ok? Entonces, cuando tú escribes asterisco, no, vamos con otra primero, con una más que ustedes conozcan más. Asterisco include, y tú pones, por ejemplo, cstring, como lo que vimos en el práctico, le estás diciendo al compilador que incluya la biblioteca cstring. ¿Ok? Eso es lo que estás diciendo. Es una directiva, una instrucción que le estás dando directamente al compilador. Es decir, compilador, cuando estés compilando, incluye la biblioteca cstring al código. ¿Ok? Entonces, de acá existen varias directivas que uno puede dar, pero incluso probablemente una de las que ustedes más han visto. Hay otra que puede ser que hayan visto, que es define, ¿cierto? Define es lo que se utiliza en el C original para definir constantes, ¿cierto? Normalmente se utiliza de esta manera. Entonces, por ejemplo, si tú quieres definir la constante pi, lo que haría sería definir pi como 3,14159265. Ahí tú le pones la cantidad decimal que quieras, ¿ya? ¿Qué es lo que está haciendo esta directiva? Esta macro. Lo que está diciendo es definir, le está diciendo al compilador que defina este texto que está ahí, que es pi, como este número. ¿Cuál es la diferencia entre utilizar esto y esto? Const float pi igual 3,1415, bla, bla. ¿Ya? La diferencia es enorme. ¿Por qué? Porque cuando tú defines esto de acá, lo que estás haciendo es crear una variable, por lo tanto hay un espacio en memoria asociado a la creación de esa variable, ¿ya? Solicitas un espacio en memoria para una variable de tipo flotante, y en ese espacio en memoria que tú solicitaste, insertas el contenido, que en este caso es el valor de pi, y ese contenido no se puede modificar. Independientemente de que no se pueda modificar, hay una variable creada en memoria que tiene un cierto contenido en la memoria, que es el que define acá. ¿Ok? Cuando tú haces esto, el compilador lo que hace es lo siguiente. Cada vez que encuentra este texto en el código, literalmente lo reemplaza por esto. ¿Hay creación de variables acá? No. ¿Hay solicitud de espacio en memoria acá? No. Lo que haces es indicarle al compilador que cada vez que encuentre el texto pi, lo reemplace por este número. Eso es todo lo que hace. ¿Ok? Por lo tanto, si tú quisieras, por ejemplo, de hecho creo que en la diapo hay un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, a ver,
si tú quieres hacer algo de este estilo, define constante igual, imagínate que por acá tengamos una variable, qué sé yo, int x igual 0. Y tú quieres definir la constante como x más 1, por ejemplo. Esto no se puede hacer en C, ni en C++. ¿Por qué? Porque como es una directiva para el compilador, esto se hace, esto que aparece acá, esta línea, esta de acá, se hace en tiempo de compilación. ¿Ok? Por lo tanto, como el valor de x depende de lo que ocurra en tiempo de ejecución, que es después, ¿ok? Tú no puedes definir una macro en base a variables que están corriendo en tiempo de ejecución. Pero no hay ningún problema en que tú hagas const int es igual a x más 1. Porque en este caso, estás definiendo simplemente una variable. Una variable que da la casualidad de que el valor con el que parte es x más 1 y que después de que tú la defines no cambia. ¿Ok? Pero es una variable. Por lo tanto, esta variable se define en tiempo de ejecución. Por lo tanto, no hay ningún problema de hacer esa línea. ¿Ok? ¿Cuándo conviene utilizar una u otra? Depende de lo que tú quieras hacer. Puede haber algunos casos que, por el hecho de que estas macros no utilizan espacio en memoria, puede ser que te convenga utilizar la macro para definición de constantes. Aunque no es tan buena práctica, la verdad, el hecho de que tú definas una macro actualmente para definir constantes, pero se puede hacer. Profesor, ¿Alguien quiere hacer? Sí, cuéntame. pero entonces el define es lo mismo que hacer uno mismo una asignación simple. ¿A qué te refieres? Que no se reserva espacio en memoria y simplemente es un reemplazo. O sea, Sí, uno mismo es lo mismo que uno poner p igual o int p igual 3,1415. sería lo mismo que, a ver, para que vean la utilización de esto. Imagínate que tienes, acá está el main, qué sé yo. Y acá tienes, por ejemplo, imagínate, vamos a definir el área. Área es igual a pi, ¿cierto? Por, supongamos que ya no voy a ponerme a escribir todo, que tiene una variable que es r, ¿cierto? Y puedes recordar. Y acá tienes también el perímetro, ¿cierto? Que es igual a 2 por pi por r. ¿Ok? Perfecto. Si tú no hicieras el define en el C original, cada vez que tú escribes pi acá, tendrías que escribir 3,1415, bla, bla, bla. Tendrías que escribirlo. Entonces tendrías que haber escrito acá 3,1415, bla, 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 por R. Y acá lo mismo. 2 por 3,1415 por R. Entonces, lo único que hace este define, el de arriba, que definimos arriba como pi, este de acá, es cada vez que se encuentra con el texto pi, lo reemplaza por este número. Entonces, esta línea se transforma en tiempo de compilación en esta. Es para ahorrarte a ti la lata de tener que estar escribiendo ese número a cada rato y también para tenerlo de manera más ordenada. Si después quieres cambiar cuánto vale pi, porque cualquier motivo, estás trabajando en ¿cómo se llama? En otro espacio, digamos, no euclidiano, qué sé yo. ¿Quieres cambiar el valor de pi? Podías hacerlo en, ¿cómo se llama? En el define, directamente. Y no tener que estarlo cambiando cada línea de código donde utilices pi. Esa es la utilización del define.
y lo que hace es simplemente un reemplazo, y esto no se explica mucho normalmente, por eso me gusta detenerme en este punto, que lo único que hace acá C es tomar ese texto y empezar a reemplazarlo en todos los lados que lo encuentre. ¿Respondí con eso? Sí. Súper. Esa fue la pregunta. Entonces, volvamos acá. Que ya me estoy empezando a tomar mucho tiempo de nuevo. Perfecto. Y acá pueden ver un ejemplo de cómo se utiliza define y cómo se utiliza ¿cómo se llama? El const. Déjenme sacar esto de acá porque no veo. Ahora sí. Ya. Entonces, algunos detalles para finalizar el tema de los punteros. Como dijimos, un puntero lo que hace es almacenar direcciones de memoria. Y por lo tanto, cuando nosotros creamos un puntero recién hecho, ¿cierto? Podemos indicarle que parta explícitamente que parta sin una dirección de memoria asociada. ¿Cómo hacemos esto? A través de una inicialización especial que es el valor de nulo. O en C y en C++, null. Por lo tanto, lo que estamos diciendo acá es que la variable D, que es de tipo puntero a double, se inicializa sin una dirección de memoria asociada. En este caso le estamos diciendo que apunte a la dirección de memoria nula. ¿Ok? Entonces, como dice acá, las aplicaciones de puntero son muchas. Tenemos el tema del acceso a memoria dinámica, que el cómo accedemos a la memoria dinámica depende de las limitaciones de cada computador. Comparado con el stack, ¿cierto? En donde el stack se hace también de manera automática, pero es el compilador el que tiene el poder, o sea, perdón, no el compilador el cual tiene el acceso a cómo se va creando y liberando la memoria en tiempo de ejecución. Tenemos el tema de los direccionamientos para crear estructuras, como son las listas, árboles o grafos. Aquellos que hayan pasado el ramo de EDA sabrán de estos temas. Y tenemos también el paso por referencia, que es pasar elementos por su dirección en memoria a una cierta función. Ok. Entonces, a partir de acá, ¿hay alguna duda o consulta? Hasta este punto, ¿algo que no haya quedado claro de la materia de punteros? Perfecto, creo que no hay dudas. Entonces, vamos a volver acá. Ya. Estos de acá son problemas típicos. Miren, los voy a mencionar bien brevemente porque quiero pasar a la parte de referencia, que es la parte interesante. Vamos a hacer acá mejor. Entonces, ¿qué pasó acá? Ok. Aquí. Entonces, mira. Aquí. La idea es la siguiente. Imagínate que tú creas una variable de tipo puntero PA. ¿Ya? Y a esta le vamos a asociar una dirección de memoria, por supuesto, que la vamos a pedir al tiro, new int. Perfecto. Por lo tanto, acá lo que está ocurriendo es que solicitamos un espacio de memoria y ahora tenemos a la variable PA apuntando acá. Hasta ahí ningún problema, ¿cierto? Bien. Siguiente paso, vamos a crear ahora otra variable llamada PB, que es de tipo puntero, y vamos a inicializar esta variable PB. Recuerden, las variables tipo puntero almacenan direcciones de memoria. Por lo tanto, yo le puedo dar a una variable de tipo puntero la dirección de memoria almacenada en otra variable de tipo puntero. Por lo tanto, no hay ningún problema en que tú hagas PB se inicialice con el valor de PA.
Recuerden, acá hay una dirección de memoria y acá estoy creando una variable de tipo puntero que almacena esa dirección de memoria. ¿Ok? Por lo tanto, en este punto tengo la variable pb, está acá, también apuntando al mismo sector de memoria. Tenemos PA apuntando a un sector de memoria y PB apuntando exactamente al mismo sector de memoria. ¿Ok? Perfecto. Ahora, si yo hago delete de PB, ¿qué es lo que pasa acá? Delete lo que va a hacer es, voy a liberar el espacio en memoria al cual apunta B y borro el puntero PB como variable. ¿Ok? Entonces, lo que va a hacer esto es, borro el espacio en memoria, ¿cierto? Que está ahí, y borro el puntero, y por lo tanto ya no tengo ese puntero apuntando ahí. ¿Cuál es el problema? Que resulta que todavía tenemos creada la variable PA, que ahora está apuntando a un sector de memoria que se liberó. Por lo tanto, la variable PA se llama lo que se llama quedar colgada, ¿ya? Que es, como dice acá, perdón, ahora tengo que compartir acá, acá. Como dice acá, dejar colgado es el problema que vimos recién, que es un puntero que apunta a un sector de memoria del heap que ya ha sido liberado. ¿Ok? Entonces esto por supuesto produce un error, ¿ya? Que los típicos errores que ustedes ven en el famoso segmentation fault, aquellos que han trabajado en EDA sobre todo, están familiarizados con este error. El segmentation fault se produce normalmente por este tipo de errores o temas de corrupción de memoria, que son bastante difíciles de debuguear. Entonces, el trabajo con punteros trae problemas de este tipo, para los cuales ustedes tienen que tener cuidado. Y el tema de la fuga de memoria, esto también quiero rayar para explicarles. Me paran en cualquier momento, si hay algo que no haya quedado claro, chicos, me dicen nomás. El tema de la fuga de memoria es el siguiente. Acá. Entonces, mira, vamos a crear una variable de tipo puntero que se llama PA. Parece que hay algo en el chat, ¿no? Se pasaba bien con la segmentation. ¿Cómo se llama? No creo que tus compañeros estén de acuerdo con esa frase. Y yo mismo creo que no estoy muy de acuerdo. Sí, un dolor de cabeza bastante grande el tema de los segmentation fault, así que lo invito a estudiar bien cuando trabajen con punteros que eviten este tipo de problemas, porque son súper comunes y son terribles de debuguear. Así que cuando estén trabajando con punteros, sobre todo cuando tienen la creación de un puntero y la solicitud de memoria, por ejemplo, dentro de un for o estructuras de ese estilo, se da mucho ese tipo de problemas asociados a los punteros. Entonces, trabajen con cuidado con los punteros. Cada vez que vean un segmentation fault o algún error de ese estilo, lo primero que tienen que hacer es ver cómo hacen la creación y la asignación de memoria asociada al puntero para verificar que no se den este tipo de problemas de los que estamos hablando ahora. Así que pero, probablemente te linchen por esa frase. Ya, entonces pasemos al siguiente problema. El problema es el siguiente. Nuevamente, tenemos acá creada una variable de tipo puntero a entero. ¿Ok? Hasta ahí estamos perfectos, es lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, vamos a hacer un for. Vamos a hacer un for cortito, ¿cierto? Int 0, int, o sea, de i menor que 3, y más más. ¿Ok? Bien cortito. Y lo que vamos a hacer acá es igual new int y cerramos. ¿Alguien ve el problema de eso? Que no se borra y se vuelve a crear en el mismo. Se ¿Y vuelve qué a crear problema igual. tiene? ¿Qué problema tiene eso? ¿Está bien lo que dice? ¿Qué problema tiene eso?
que el espacio queda ocupado y se sigue asignando sobre el mismo espacio. O sea, ya, esa última frase no está tan correcta. Que se siga, no es que se siga asignando sobre el mismo espacio, sino que se sigue solicitando más espacio. Eso. Sí. Lo que dice su compañero está totalmente correcto. Vamos a ver qué es lo que está haciendo este for con mis hermosos dibujos. Miren. Tenemos la variable PA creada, hasta antes del for, ¿ok? Por lo tanto, en la primera iteración, cuando i vale 0, ¿cierto? Lo que estamos haciendo es, a la variable PA la estamos asociando a un espacio en memoria que se creó en el heap, ¿ok? Por lo tanto, la primera iteración hace esto, crea un espacio en memoria, y luego este espacio en memoria se asocia al puntero PA. Hasta ahí, todo exactamente igual que lo que hemos visto hasta ahora. Pero luego termina la iteración y vuelve al principio, ¿cierto? En la segunda iteración, cuando i vale 1, lo que estamos haciendo es, al puntero PA lo vamos a asociar con una nueva solicitud de espacio en memoria. Por lo tanto, newInt, que es lo que va a hacer, va a pedir un espacio en memoria de tamaño entero, y ahora PA, vamos a hacerlo bien explícito esto, PA se borra acá, y se deja apuntando acá. Y este espacio que habíamos solicitado antes va a quedar ahí, porque ahora no tiene ningún puntero asociado a ese espacio. Por lo tanto, no tenemos forma de acceder a ese espacio y no tenemos forma de liberarlo. ¿Ok? En la siguiente iteración, nuevamente se pide un espacio en memoria y el puntero ahora va a quedar asociado al nuevo espacio en memoria que acabamos de solicitar, este de acá, y este espacio se borra, o sea, se mantiene. Perfecto. Por lo tanto, acá en este punto, como es un puntero entero, tenemos 8 bytes, esto de acá, que van a estar tomados y que no se van a poder utilizar en ningún momento hasta que termine el programa. 8 bytes no es mucho, pero cuando tú tienes esto en un código que tiene 10 millones de iteraciones, ven cuál es el problema, ¿cierto? La cantidad, si tú tienes uno de estos nomás, asociado a un for con muchas iteraciones, el espacio que te va a utilizar esto en memoria, la verdad que es enorme. Por lo tanto, y esto es un problema muy conocido que se llama el memory leak, la fuga de memoria. Se llama fuga de memoria porque es memoria que queda ahí tomada, pero sin la posibilidad de poder ni borrarla, ni poder acceder a ella, nada. ¿Ya? Este es un problema, insisto, súper común en el trabajo de punteros. Y como siempre digo, probablemente Google Chrome tiene un par de estos metidos en su código. ¿Hay alguna duda de estos problemas de los cuales hemos hablado? El espacio que van tomando ocupan en el heap, ¿cierto? Sí, sí. Siempre en el heap. ¿Hay alguna otra consulta? Vamos a ver. Entonces, voy a quedar sin tiempo, se avanzó tan lento. Ya, la fuga de memoria ya la hablamos. Los punteros de estructura. Ya. Entonces, a ver. Vamos a volver acá rápidamente. Ya, acá. Entonces, esto lo voy a pasar rápido. No, es el mismo chat que había visto antes, perdón. Ya, entonces, los punteros a estructuras y acceso al caso de las estructuras. Esto es un poquito más complejo. Voy a tener que volver acá. A ver. Entonces, miren, la idea es la siguiente. Nosotros creamos una estructura. Que vamos a llamarla A, la estructura A,
que tiene un entero, por ejemplo, y va a tener un puntero a... perdón. No está bien. Struct A y vamos a poner acá un puntero PA. ¿Ya? Entonces la idea es la siguiente. En este punto, con este código, tú estás creando una estructura así. Tienes una variable X inicializada en 0, por un lado, y tienes una variable de tipo puntero acá. ¿Ok? Entonces, tú puedes hacer lo siguiente. Puedes, imagínate que creamos dos variables de tipo A. En este caso sería A. Quizás no fue tan buena elección la palabra A en este caso. Vamos a ponerle otro nombre. ST, que sí. Ya, entonces, ST tampoco hay que si ocupa la variable. Ya sé. Ya, ST, P y Q. ¿Ok? Entonces quedamos dos variables de tipo estructura que se llaman P y Q. Entonces, la variable P y la variable Q tienen X igual a 0 y una variable puntero. X igual a 0 y una variable de tipo puntero. Este es Q. ¿Ok? Por lo tanto, yo podía armar una estructura de ¿cómo se llama? O sea, una especie de estructura enlazada entre las estructuras de la siguiente manera, fíjense. Yo puedo decir que a partir de la variable P, que es de tipo estructura, voy a acceder al puntero PA. ¿Ok? ¿Sí? Y voy a decirle a PA que almacene la dirección de memoria de Q. ¿Ok? Esto es posible porque fíjense que PA, la variable PA, es un puntero a estructura. Y esto acá debería ser ST, ¿cierto? Porque le cambiamos el nombre a la variable. ST. ¿Ok? Por lo tanto, en este punto tengo la variable PA apuntando a la estructura Q. ¿Ok? A la variable Q, de tipo estructura. Por lo tanto, yo podría, a partir de esta asociación, acceder a Q desde P. ¿Cómo? De la siguiente manera, miren. P.PA, hasta acá estoy accediendo desde la variable P al puntero PA. Por lo tanto, hasta acá tengo el puntero. ¿Ok? Perfecto. Ahora, como en esta parte tengo el puntero, puedo desreferenciar, ¿cierto? Desreferencio y accedo, al desreferenciar, accedo a esta variable y ahora puedo, por ejemplo, acceder a X. ¿Sí? Que de hecho, esto lo hice, perdón, esto está un poco mal. Es así, perdón. Él Es que estaría la accediendo mitad... al X de la estructura Q, ¿cierto? Exactamente. Pero esto es así, mil disculpas. Ahí sí. Ahí sí. Claro, porque tomo la desreferencia de PA y a partir de ahí accedo a X. Al X de la estructura Q, como dijo su compañero. ¿Ok? Por lo tanto, fíjate que yo podía hacer estos enlaces, utilizar este PA que aparece acá, para acceder
a alguna otra variable, Q, R, qué sé yo, S, lo que sea, e ir enlazándolas y tener una estructura que a partir de del primer elemento yo pueda acceder a todo el resto de los elementos. Por supuesto, esto que ustedes que hice acá de forma manual, lo pueden hacer incluso con un for e ir accediendo a cada uno de los elementos a partir del anterior. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se llama una estructura con acceso, que en EDA ustedes lo conocían como la lista simplemente enlazada, ¿cierto? Esta es una forma sencilla de verlo. No me quiero detener más en eso porque probablemente casi no lo usemos esto, pero es una de las formas que se utiliza puntero, por lo menos en el C original. No sé si hasta acá hay alguna consulta. Perfecto. ¿Qué decía la última línea? P, P, A. La última línea. Claro. La última, esta de acá, mira, la voy a reescribir. P punto PA y acá X. Que de hecho esto se puede escribir de manera abreviada, de la siguiente manera. Pero el P quiere decir que está en la estructura P. Después, sí. Que estoy buscando el significado de esa... Perfecto, eso es lo que tienes que hacer. A ver, P punto, estoy accediendo a un elemento de la estructura P, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien. Entonces, ¿a qué elemento estoy accediendo? A PA, ¿cierto? Pero estoy desreferenciando PA. Como PA es un puntero. De PA, a lo que está dentro de a lo que está apuntando PA. Ah, ya, y desde lo que está apuntando accedo a su X, y ahí me queda el X del otro. Tal cual, tal cual. Como PA está apuntando a Q, al desreferenciar PA, accedes al elemento Q completo. Como Q completo es una estructura, tú puedes acceder, por ejemplo, al elemento X a partir de su notación con puntos, como lo han hecho siempre. ¿Sí? Sí. Yo le iba a preguntar algo igual, ¿cómo pareció? Porque yo recuerdo que eso no sabía que se podía hacer así. Nosotros lo hacíamos ¿Sí? como, o yo lo veía de la siguiente forma, como que p.pa era, p.pa era, claro, era un puntero, entonces yo tenía que referenciar todo eso. De referenciarlo todo. Claro, o sea, hacer paréntesis, eh, asterisco, luego paréntesis, Mira, p.pa. puede ser, es que esta es una anotación que nunca se ocupa, entonces puede ser que a lo mejor no la está haciendo correcta. Mira, la anotación, el concepto está bien, yo estoy seguro que está bien. Puede que la anotación no la esté haciendo bien, voy a tener que verificarla le voy a mandar a lo mejor un mensajito para darle. Pero la idea es la siguiente, y después le voy a poner la anotación que es la que se ocupa siempre y que es la que estoy seguro totalmente, ¿ya? Pero la idea es la siguiente. Tú partes del elemento P, este de acá, ¿cierto? Accedes al puntero, este de acá, lo desreferencias, entonces la anotación ahí puede que no la tenga muy clara, insisto, no es algo que se ocupe mucho y voy a poner la anotación que es la que se ocupa siempre y la que estoy seguro. Se desreferencia a lo que está apuntando, por lo tanto en ese momento accedes al elemento que está apuntando PA, que en este caso es la estructura Q, y a partir de eso puedes utilizarlo como una estructura normal. ¿Ya? Eso seguro. Ese es el concepto. Ahora, la notación que se utiliza siempre, que engloba todo este concepto, es esta. P, flecha, PA. Y ahí tú puedes utilizarlo como una estructura, qué sé yo. Entonces acá tú puedes acceder, por ejemplo, a PX, qué sé yo. ¿Sí? Ahí tampoco estoy tan seguro. Creo que nosotros ocupamos la flecha cuando P era un puntero. Claro, en este caso PA es un puntero. No, pero P no es un puntero. No, cuando P es un puntero. Ah, pero tienes toda la razón. Oye, se nota que hace tiempo que no ocupo esto. Tienes toda la razón. Sería así, ahora sí, mira. P.PAX, ahí sí. Ahí sí. Ahí sí, ¿cierto? Sí. Ya, para los que... Ya, estamos englobando el concepto.
Desde P accedo al puntero PA desreferenciado. Esta notación es una forma compacta de poner accedo al elemento X desreferenciando PA. Eso es todo lo que significa, ¿ya? Oye, disculpa, chiquillos, por el tema de la anotación. De repente, la falta de uso, hace un rato que no programamos C++, así que se me pueden confundir algunas cosas. Corríjanme sin ningún problema, ¿ya? Desreferenciamos PA y accedemos al elemento X al cual apunta PA, ¿ok? Entonces, esto es lo que significa esta notación, ¿ya? Hasta acá, ¿hay alguna duda? Espero no haberlos enredado más de lo que corresponde. Perfecto. ¿Estamos bien hasta acá? Ya. Entonces, continuamos. Ya. Entonces, esto de acá, el arreglo de puntero. Arreglo de puntero. Bueno, esto lo voy a pasar de manera bien breve. Hay una dependencia clarísima entre lo que es un arreglo y un puntero. ¿Cuál es esa dependencia? Cuando tú creas un arreglo, en este caso una variable a de tipo arreglo de enteros de tamaño 10, la variable a es un puntero. Así de sencillo. Por lo tanto, ese puntero es un puntero que apunta a la primera posición del arreglo, ¿ya? Entonces, como A es un puntero, tú puedes trabajarlo de la misma manera que tú has trabajado los punteros hasta ahora. Entonces, mira, si tú creas un arreglo de tamaño 10 y creas un puntero que apunta a enteros, tú puedes perfectamente o solicitar la dirección de memoria del primer elemento del arreglo utilizando la notación de siempre, o simplemente puedes decir, el puntero es igual a, como A es una variable de tipo puntero y almacena una dirección de memoria, específicamente la del primer elemento, tú puedes simplemente hacer esto y utilizar PA de la misma manera que utilizas la variable A. Son exactamente, son equivalentes ambas variables. Por lo tanto, si tú accedes al arreglo utilizando la variable A, o utilizando la variable PA con notación de punteros, da exactamente lo mismo. Por lo tanto, estos tres for que aparecen acá tienen el mismo resultado. ¿Ok? Perfecto. Ahora, utilizando punteros y memoria dinámica también puedes crear arreglos dinámicos, que es algo que con lo que habíamos visto antes en C no era posible hacer. Es decir, arreglos en los cuales tú no supieras la cantidad de elementos que iban a tener en un principio. Entonces, como es la notación acá, es bien sencilla. Tienes que crear un tipo puntero, dependiendo del tipo de datos del cual va a ser el arreglo. Y la creación, la solicitud de memoria es exactamente la misma que cuando tú creas una variable única, pero luego a través de esta notación con corchetes indicas cuánto es el tamaño del arreglo. En este caso sería un arreglo en memoria dinámica de tipo flotante de tamaño 10. Por lo tanto, ahora new solicita 10 espacios de memoria de tamaño flotante. Y la dirección de memoria del primer elemento lo retorno acá para que el puntero la almacene. ¿Ok? Por lo tanto, a partir de este punto, puedo acceder a los elementos, ya sea con notación de arreglo o con notación de punteros. Da lo mismo. Y el único cuidado que hay que tener es que cuando... Sí, dime. ¿Qué significa esa línea que dice asterisco F+5? Ah, perfecto. Es la de referencia. Entonces... Entiendo, pero entiendo que es Sí. lo que hay dentro de un espacio, pero ¿por qué F+5? Claro, porque fíjate que lo que está haciendo esta línea, está Porque acá. F es la dirección del primer elemento. Claro. Entonces, mira, F5, ¿cierto? Estamos claros en notación de arreglo que estoy accediendo al sexto elemento, ¿cierto? Si partimos de cero. ¿Sí? Sí. Ahora, como F es un puntero que apunta al primer elemento, vamos a hacerlo así.
2, 2, 3, 4, 5, 6, ya. 6, ahí dice elemento. Entonces F está acá, ahí. Por lo tanto, F5 es este elemento de acá, ¿ya? También podemos acceder a ese elemento con notación de punteros. ¿Cómo? Tomo el puntero que apunta al primer elemento, le sumo 5, ¿cierto? Recuerden que en la clase pasada vimos que sumarle 5 es equivalente a avanzar 5 espacios de tamaño flotante, ¿cierto? En este caso. Por lo tanto, movería el puntero de acá a acá. Esto es F más 5. Y como ahora quiero acceder al elemento que está contenido en esa dirección de memoria, desreferencio todo esto. Ah, ya. ¿Sí? Sumarle uno a un puntero en un arreglo es sumarle un espacio De tamaño de, flotante. de tamaño del que sea el arreglo, Exacto. Del tamaño del tipo del arreglo. del tamaño del tipo del arreglo. ¿Sí? Perfecto. Por lo tanto, si Gracias. tú hubieras puesto F1, por ejemplo, acá, sería ese elemento. Y si quieres acceder a este elemento con notación de puntero, tendrías que hacer F1, ¿cierto? Y todo esto lo de referencia. De esa manera accedo al elemento que está contenido en esa dirección de memoria. ¿Ya? Sí, profesor. Ya. Gracias por tu pregunta. Vamos para acá de nuevo. Ya, y la notación en malloc es más o menos la misma. Tienes que solicitar con malloc espacio en memoria. La única diferencia acá es que en vez de pedir un solo elemento, tienes que multiplicar por la cantidad de elementos que quieres pedir. ¿Ya? Y por supuesto esto va a retornar una dirección de memoria al primer elemento y tienes que castearlo de la misma manera. Ahora, free funciona exactamente igual. El delete, en este caso, el único cuidado que hay que tener es que en el caso de los arreglos hay que agregar estos corchetes para indicarle que lo que quiere liberar no es solamente la primera dirección de memoria, sino que todo el arreglo. Ya, y con esto vamos a terminar la parte de punteros, creo. Claro, porque después viene debugging y eso lo vamos a dejar como lectura de cómo se hace el proceso de arreglo de errores. ¿Ya? Para poder pasar a la siguiente materia, que es la que me interesa pasar el día de hoy, por lo menos mencionarla, ya que vamos un poquito atrasados. Ya, entonces, la idea es la siguiente. En C++ se incluyó un nuevo elemento que acompaña el funcionamiento de los punteros y que en algunas cosas tiene funcionamientos muy similares, pero un poco más sencillo, que es el tema de las referencias. ¿Cómo funciona una referencia de la siguiente manera? Entonces, acá. Profe, Cuéntame. en C++ no hay ninguna función que te permita saber el largo de un arreglo. No con los arreglos que estamos viendo hasta ahora. Después más adelante vamos a ver que en la biblioteca estándar se agregan un tipo de bibliotecas que son las vector, que esas sí te permiten trabajar con los arreglos de manera más parecida a lo que ustedes vieron en Python, si esa, por ahí va la pregunta. En donde tú puedes saber cuál es el largo, puedes ver cuál es el máximo, el mínimo, ese tipo de cosas. Si es que Pero sí, con este tipo de arreglos no. estaba viendo que el delete ¿Ya? con los corchetes en ningún momento le pasas como argumento el largo y aún así sabe Mira, cuándo. ya, voy a mandarme un desliz chamullento acá, pero probablemente, mira, cuando tú creas un arreglo, lo que tú estás haciendo es solicitar un tamaño en memoria donde la memoria se entrega de manera, no es consecutiva la palabra que estoy buscando, pero creo que sirve para entenderlo. De manera consecutiva. Entonces, el primer elemento del arreglo está en esta posición de memoria y el segundo está en el lado contiguo. ¿Ya? Está contiguo al primer elemento. Están todos los elementos uno al lado del otro. ¿Ya? Por lo tanto, cuando tú haces delete de un arreglo sin entregar el tamaño, probablemente para este lenguaje, para el lenguaje C, es relativamente sencillo saber hasta dónde borrar, porque tengo que borrar todos los elementos de tipo flotante, por ejemplo, que me encuentren uno al lado de otro, hasta que ya no haya más elementos flotantes.
¿Sí? ¿Te hace sentido esa explicación de por qué puede borrar sin saber el tamaño? O sea, sí, sí. Ya. Es que yo podría tenerlos como null también, pues, ¿no? Y no ¿A qué tener te refieres nada. como? Inicializar todos los Ah, pero es valores que en null. está bien, pero Ah, no, pero si está en sabe null, claro, si está en null, no hay ahí memoria almacenada. Claro. claro, es que no, bueno, es que una cosa es que el contenido del arreglo no tenga nada en ese momento, pero aún así tú sabes que esos elementos son de tipo flotante. ¿Ya? Entonces, tú vas siguiendo el arreglo hasta que no te pilles sin elementos flotantes. O incluso puede que sea más sencillo incluso, porque si tú borras el puntero, simplemente puedes reutilizar la memoria, puedes asumir que la memoria puede reutilizarse. Eso depende cómo lo maneje el compilador. La verdad que acá ya estoy medio... estoy sincerando un poco, que estoy chamullando un poco, así que... Pero puedo buscarlo, es un tema interesante cómo lo hace por debajo C++ o C para saber hasta dónde borrar. Lo podría buscar para conversarlo en la siguiente clase. Estoy tirando ideas en base a lo que uno más o menos maneja. Ya, profe, muchas gracias. No, gracias a ti por la pregunta. Voy a tratar de buscarlo para ver si encuentro algo interesante. Ya, Profe, entonces, cuéntame. si uno usa SizeOff en el arreglo, le Ujú. entrega el tamaño de un dato del arreglo, ¿o no? Claro, Ya. claro. Sí. Es que SizeOff, creo que tú no puedes, perdón, creo que tú no puedes darle una variable como entrada SizeOff, creo. Tú puedes darle tipos de datos solamente, Ya, ¿ya? Entonces, si tú pones SizeOff del arreglo, por ejemplo, puede que tire error incluso, perfecto. ¿ya? Referencias, ya. Rápidamente. La idea es la siguiente. Tú creas una variable, por ejemplo, int x igual 0. Y esto en memoria, ¿cierto? Volvamos acá. Esto en memoria se ve así. Acá está la variable x y acá está tu 0. ¿Ok? Entonces, la forma de crear una referencia, y ojo con la anotación porque para que no se confundan con el ampersand que vimos antes, ¿cierto? La anotación es la siguiente. Creas una variable de tipo entero que vamos a definir como referencia. ¿Ya? Esta anotación de acá le estoy diciendo al momento de crear la variable que la estoy definiendo como referencia. ¿Ok? ¿Referencia a qué? Y acá tengo que indicar a qué variable voy a referenciar. A la variable x. ¿Ok? Por lo tanto, en este caso, la variable x e y son literalmente la misma variable. Eso es lo que hace una referencia. Por lo tanto, si yo hago y más, lo que estoy haciendo acá es modificar tanto la variable x como la variable y, porque son la misma. ¿Ok? Entonces, si yo hago cout de x en este punto, vamos a mostrar un 1, porque x e y son la misma variable. ¿Ok? Entonces, la referencia es como ponerle un alias, un sobrenombre a alguna otra variable. Y esto se utiliza mucho cuando tú quieres hacer funciones donde quieres que se modifique el valor de la entrada. Me explico. Tú, por ejemplo, tienes una función así. Int f, int x. ¿Ok? Y acá retorna x más y retornas x. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que están haciendo acá? Recibes en la función f como entrada la variable x, le sumas 1 y retornas ese valor. ¿Ok? Por lo tanto, la función f retorna un valor de, por ejemplo, 1 si la entrada es 0, pero la variable x sigue con valor 0. Si tú haces acá afuera cout de x, vamos a suponer que la variable x está definida afuera también, ¿cierto? No nos vamos a complicar en eso. Esto te va a mostrar el valor original de la variable x, que si acá inicialmente era 0, esto va a ser 0 independientemente que tú le sumes 1. ¿Ok? Pero puede haber casos en donde tú quieres que la variable se modifique en su valor al pasar por la función. Y eso tú lo haces definiendo esta variable como una referencia. De esta manera,
al definir la variable de entrada a la función como referencia, tú modificas este valor de salida también, por lo tanto lo que mostrarías por pantalla sería un 1, porque estás modificando la variable de entrada también. ¿Ok? Profesor, no entendí por qué definió la variable con ampersand. Porque esa es la notación. El concepto es referencia. La referencia es un alias que tú le das a alguna otra variable. Es que En yo este siempre, caso, profe, es que yo ¿sí? siempre vi el ampersand al otro lado. ¿Entenderías si define x igual a ampersand y igual a No, ampersand x? es que son operadores distintos, aunque tengan el mismo símbolo. A ver, eso para que lo tengan claro. Cuando tú pones int ampersand x igual y, esto es referencia, que es lo que estamos viendo ahora, es un alias. Por eso les digo, tengan cuidado con la notación. Cuando tú haces esto ahora, int puntero x igual ampersand y, esto es dirección de memoria. Son operadores distintos, con la misma notación, pero operadores distintos. Nunca se van a confundir, porque fíjate que para acceder a la dirección de memoria de la variable y, la variable y ya debería estar creada. ¿Ok? En cambio, cuando tú pones esto acá, estás recién creando la variable. Por lo tanto, al definirla como referencia, es en ese momento que tú pones el ampersand, cuando la estás creando. En cambio, acá la variable y ya existe y al ponerle un ampersand adelante, estás accediendo a la dirección de memoria de esa variable. Se queda un poco enredado porque se utiliza la misma notación, porque se utiliza el mismo símbolo, pero son operadores distintos, están haciendo cosas distintas. ¿Ahora quedamos más claro ahí? Pero, ¿qué hace con la primera línea? La primera línea crea un alias, insisto. Lo que estaba haciendo acá es decir, en memoria, acá tenías la variable y acá, y ahora la variable x es un alias, ¿ya? Es un alias, por lo tanto, x es una variable común y silvestre en este punto. Tú puedes hacer x más, x es igual a 2, lo que tú quieras, es una variable. Ya estás creando una variable que es un alias de la variable y, pero es una variable. En cambio, acá lo que estás haciendo es solicitar una dirección de memoria de una variable que ya está creada. Son operadores distintos, hacen cosas distintas. Ya. Insisto, sé que es enredado. Denle una vuelta, traten No es que sí. los confunda, yo tengo muy claro el segundo, pero el primero no me Ya, queda claro, pero ahí voy a ver si queda ya, más claro. insisto, lo único que estás haciendo es crear una variable x que es exactamente igual a la variable y. La Ya, misma. ya, Cualquier perfecto. modificación que hagas en x, se hace en y también. Y al revés lo mismo. Cualquier modificación que hagas en y, la haces en x también. ¿Ok? Ya. Ya, listo. Gracias por tu pregunta. Volvamos acá. Entonces, bueno, este es el ejemplo de lo que les dije recién, de que tú puedes utilizar las referencias como entre las funciones para modificar valores de entrada. Entonces, ahí pueden revisarlo con más calma. Esto también es un ejemplo un poquito más extenso también de lo que acabo de explicar. Y acá el debugging es simplemente buenas prácticas para debuguear, así que la verdad que acá ni siquiera voy a detenerme porque quiero pasar, aunque sea mencionar brevemente la materia que sigue, que es súper importante, chicos. Hasta acá, ¿hay alguna duda o consulta? Les pido, por favor, esto lo voy a dejar como lectura, de qué es lo que estamos haciendo en todos los paralelos, no lo estoy haciendo yo nomás, chicos, por si acaso. La parte de debugging queda como lectura. Para ustedes, revísenla. Si tienen alguna duda, la conversamos la siguiente semana. Es solamente buenas prácticas para hacer debugging, que es el manejo de errores que se puede producir en sus programas de C y C++. ¿Ya? Leanlo con calma. Si tienen alguna duda, me pueden escribir, preguntarle al ayudante, o lo vemos en la siguiente clase, no hay ningún problema. ¿Ya? ¿Es un Así documento en que aula? esto está en aula ya. Está en la unidad 4, si no me equivoco.
Y está en la unidad 4 porque la unidad 3 la vamos a ver ahora. Sí, suena raro. Es que antes estaba armado así el ramo, por eso quedó un poco extraño el orden. Pero está en aula ya, está en aula el documento. Y la clase de ayer también está. Así que revísenlo nomás. Entonces, necesito pasar esto de acá. Ay, yo estaba compartiendo la otra pantalla todavía. Bueno, insisto, probablemente no oído nada. Lo que se estaba mostrando en todo caso eran los ejemplos de lo que hablamos de referencia recién, y al final aparece la parte de debugging, que es lo que les digo que es lectura para ustedes, y cualquier duda lo pueden conversar conmigo, ¿ya? Dicho esto, vamos a pasar a la siguiente materia, que es, vamos a empezar a hablar del proyecto que tienen que hacer, ¿ya? Primero, antes que cualquier cosa, hay en la página de aula hay una pestaña que está asociada al proyecto. Tiene muy poquita información todavía. A lo mejor lo puedo pasar para acá para que lo vean. Espero que vean la pantalla acá del... No la ven, parece. Acá. Ahora sí. Ya. Entonces, miren. Acá hay una pestaña que está asociada al proyecto. Todavía prácticamente no tiene nada de información. Pero ya tiene la posibilidad de que ustedes ingresen los grupos, ¿ya? Entonces, para que empiecen a armar sus grupos, recuerden, los grupos tienen que ser de 3 personas, por lo tanto, o hasta 3 personas podemos manejar, como nosotros tenemos mucho menos personas, podemos manejar casos intermedios, pero necesito que los conversen conmigo en caso de que no sean grupos de 3 personas, ¿ya? Acá se pueden inscribir, ¿ya? Y empiecen a conversar cuáles van a ser sus temas de proyecto, de manera tal que yo les pueda tanto dar un feedback de si es un tema que compete al ramo o no, y también para que no tengamos temas repetidos ni dentro del paralelo, ni con los otros paralelos que estamos coordinando, ¿ya? Entonces, para que ya vayan viendo esta información desde ya, y vamos a empezar a hablar de algunas buenas prácticas para poder ayudarlos a ordenar su proyecto. Entonces, vamos a hablar un poco de planificación de proyecto, y la idea es acá darle algunas directrices de cómo deberían ordenar sus proyectos para desarrollarlos de la mejor manera. Entonces, por supuesto, todo proyecto tiene que tener claro qué es lo que quiere hacer. Y para ayudarte en el orden de ese qué quieres hacer, una forma de hacerlo es definir algunos conceptos básicos, como es el objetivo general, que es el qué quieres hacer, propiamente, los objetivos específicos, que son aquellos que te permiten identificar cómo vas a lograr ese objetivo general. Luego vas a tener actividades, que son aquellos elementos que te permiten lograr cada uno de los objetivos específicos. Y luego las tareas, que son aquellas actividades más pequeñas que te van a permitir lograr cada actividad que ya definiste, ¿ya? Es decir, finalmente lo que hace cada uno de los miembros del equipo. Entonces, ¿cómo tú pasas de encontrar un problema que quieres resolver a definir cada una de las cosas que acabamos de mencionar? Entonces, tú vas a encontrar un problema de la vida real o de alguna cosa un poco más abstracta incluso. La cosa, encuentras un problema que quieres resolver, defines cuáles son los requerimientos de ese problema, es decir, cuáles son los requisitos para resolver ese problema, y a partir de eso te defines un objetivo general, es decir, qué es lo que tú quieres hacer para resolver ese problema. A partir de ese objetivo general, te vas a definir uno o varios objetivos específicos que van alineados a resolver el objetivo general, que van a ser el cómo tú vas a resolver el objetivo general. Cada uno de esos objetivos específicos se van a desagregar en distintas actividades, y por supuesto cada una de esas actividades se va a desagregar también en una o varias tareas que van a ir orientadas a resolver la actividad, y cada actividad va a ir orientada a resolver el objetivo específico. Entonces, como dijimos recién, el objetivo general es el qué del proyecto, es la gran pregunta, ¿qué es lo que quieres resolver? Y son declaraciones, como dice acá, amplias y generales. Y
y como dice la línea siguiente, es el qué se quiere lograr con el proyecto, a qué quieres apuntar, ¿ya? Son el puente entre los requerimientos que tú te diste al identificar el problema y lo que la idea propuesta está tratando de cumplir, ¿ok? Y por supuesto son los que dan la dirección general del equipo, ¿cierto? En cuanto a cómo, a qué es lo que quieres hacer, y también van a reflejar el resultado deseado, no necesariamente el resultado con el cual va a llegar. Ahora, un proyecto, por supuesto, puede tener varios objetivos generales y varios objetivos específicos por objetivo general. Entonces, tienes que tener al menos un objetivo general en tu proyecto y cada objetivo general va a tener uno o varios objetivos específicos en pos de resolver el objetivo general. Como dice acá, el objetivo específico va a ser finalmente el cómo vas a ir resolviendo el objetivo general. Son declaraciones más específicas que soportan al objetivo específico, o sea, al objetivo general, y indican el cómo vas a alcanzar tu objetivo general. ¿Qué cosas tienes que hacer para alcanzar el objetivo general? Después vamos a ver un ejemplo de cómo hacemos esto. La construcción de objetivos específicos siempre tiene que partir con un verbo, ¿ya? Una acción. Porque acuérdense, el objetivo específico es el cómo tú cumples el objetivo general, por lo tanto tiene que ir asociado a una acción. Por lo tanto, el hecho de que tú lo asocies a un verbo asegura que el objetivo sea medible. Además, cada objetivo específico se vuelve una milestone, que es lo que se llama, es decir, un hito, algo que tú tienes que cumplir, que es medible, y se relaciona directamente con alguno de los requerimientos, con alguno de los requisitos que tú te pusiste en tu proyecto. La construcción del objetivo específico se puede definir en 6 partes, ¿cierto? Tienes que definir un cuándo, es decir, una fecha en la cual va a ocurrir el cambio, a quién afecta, el cambio deseable, observable y medible que ocurrirá si se cumple, es decir, el qué, ¿cierto? El cómo vas a llevar a cabo el objetivo específico, el criterio con que tú vas a evidenciar que se cumplió el objetivo específico y algún nivel de éxito, ¿cierto? Entonces, poder definir de alguna manera qué tan exitoso fue el cumplimiento del objetivo específico o no. ¿Hay alguna consulta hasta acá? Entonces, miren, vamos a ver algunos ejemplos. Imagínense que estamos hablando del tema del calentamiento global. Entonces queremos, por ejemplo, como objetivo general, convencer a algunos visitantes de que el calentamiento global existe. Ese es tu objetivo, por ejemplo, para una presentación. Entonces, a partir del objetivo general, que es lo que tú quieres lograr, se desprenden los objetivos específicos que van referenciando a cómo tú vas a lograr ese objetivo general. Entonces, por ejemplo, crear un cuadro comparativo de los costos relacionados con calentamiento global de hoy versus los de 100 años atrás. Ilustrar los efectos del calentamiento global con una galería de fotos. Identificar y explicar los mitos acerca del calentamiento global. Entonces, fíjense que a partir de este objetivo general, que es la definición de lo que tú quieres lograr, se desprenden un montón de acciones. Fíjense que cada uno de los objetivos específicos tiene un verbo que tú lo puedes medir. Tú puedes hacer una acción sobre él. Crear un cuadro comparativo. Tú puedes medir qué tan bueno fue el cuadro comparativo, hacia quién va orientado el cuadro comparativo, en este caso a los visitantes. En fin, tú puedes ir desprendiendo acciones a partir de los objetivos específicos. Identificar y explicar los mitos acerca del calentamiento global. Lo mismo, es una acción. Tienes que identificar y explicar acciones, cuáles son los mitos que hay acerca del calentamiento global y su respectiva explicación. Ya, vamos a tener que dejar hasta acá, por lo menos dejé mencionado el tema. Vamos a seguir con esto en la siguiente clase. Quiero saber, antes de terminar, si hay alguna duda, alguna consulta de lo que hemos visto la clase de hoy. La parte de debugging, léanla. Yo tengo como tarea revisar el tema de la notación de punteros, lo voy a explicar bien cuando estamos hablando de estructuras, para dejarle esa duda bien clara.
Así que díganme, no sé si hay alguna otra duda o consulta de lo que se vio el día de hoy. O si estamos más o menos claros. ¿En qué se va a basar la primera entrega de...? O sea, porque tengo entendido que hay como la primera presentación del proyecto, donde es como la parte ¿Sí? lógica. ¿En qué se va a Sí. basar como esa parte? Mira, se supone que esta semana deberíamos tener definido todas las rúbricas y todo lo que tiene que ver en relación al proyecto. Pero adelantándote un poco, el proyecto, habíamos hablado en la primera clase, creo que tiene 3 partes. En la primera ustedes tienen que identificar un problema matemático físico, cualquiera de las 2 áreas, que quieran resolver. Por ejemplo, pueden definir estoy tirando un ejemplo sencillo para no quitarle idea a ustedes, pero por ejemplo, imagínate que quieren definir vectores, suma de vectores, ¿ya? Entonces ese es tu problema matemático que quieres resolver. Para el ramo sería muy sencillo, entonces no vale como un proyecto, pero para la idea sí. Entonces, el primer paso del proyecto sería hacer un algoritmo en C++, que resuelva la suma de vectores. Por lo tanto, tienen que crear la estructura o los objetos, qué sé yo, que creen los vectores, hagan las operaciones de suma respectiva y hagan un programa que haga eso. Y eso tienen que entregar un informe, y además de su programa que van a tener que utilizar unas ciertas herramientas que no le alcancé a explicar ahora. La voy a explicar en la siguiente clase. En el segundo hito, tienen que entregar alguna interfaz que te permita, o sea, alguna visualización del problema que resolviste en la etapa 1. Entonces, si es la suma de vectores, deberías, por ejemplo, mostrar por pantalla algún cuadrito que muestre un vector para acá, otro vector para acá y el vector resultante, de forma gráfica. ¿Ya? En el primer hito solamente deberías mostrarlo como por terminal, la suma, el resultante de la suma. Y para lo mismo, en el segundo hito también va una presentación, va una entrega de un informe y la entrega del código. Y en el tercer hito deberías tener una interfaz con la cual tú puedas interactuar. Entonces imagínate que tú tengas no solo la visualización de 2 vectores que se suman, sino que tú puedas definir qué coordenadas tiene cada uno de los vectores a través de alguna interfaz que tú puedas con algún botón o alguna escribir, por ejemplo, cuál es la coordenada X y la coordenada Y de cada vector. Tú puedas interactuar con lo que tú estás mostrando y que se muestre también el resultante de la suma de ambos vectores. ¿Ya? Y también va una presentación, un informe, la entrega de código. No alcancé a presentarlo en la clase de hoy, pero ese es como el general del proyecto. Vamos a explicar con más detalle. Debería estar esta semana subido todo eso también. Así Ese es que, el tema porque eh, sí. todavía como que no sabemos cómo visualizar o cómo es cómo funciona la visualización, por ejemplo, de funciones. Supongamos que yo quiero hacer una función y yo ¿Ya? puedo hacer una función que a partir de una entrada me entregue una salida, pero no sé Sí. si la interfaz gráfica, qué le tengo que pasar a la interfaz gráfica para que represente eso en un gráfico, por ejemplo. De todas maneras, a ver, vamos a ver formas de graficar y vamos a ver formas de crear interfaces gráficas. Por eso, a ver, de todas maneras es buena idea que lo vayan conversando conmigo si es posible pasar un cierto problema a que tenga alguna interfaz gráfica. En el caso de las funciones va a ser súper sencillo porque vamos a ver de manera explícita formas de graficar cosas, ¿ya? Así que en algún momento deberían ser capaces de tener las herramientas para graficar resultados como funciones, por ejemplo, ¿ya? Pero Así eso sería que previo a la primera entrega. no, previo a la segunda, porque la visualización es el hito 2 en la Ya, segunda entrega. es que ese es el ¿Ya? tema porque la parte Sí, lógica, cómo construyo mi parte lógica si no sé si me va a servir para la parte de visualización? conversándolo conmigo. Ah, ya. Por eso tienen que empezar desde ya a pensar sus temas de proyecto. Convérsenlo conmigo, me pueden mandar un correo o al finalizar las clases, como lo estamos haciendo ahora, podemos sin ningún problema conversar sobre, acá se están escribiendo chavos chicos que estén bien, podemos conversar el tema de cuáles son los proyectos que están pensando, qué sé yo, no hay ningún problema. Van a estar los espacios. El ayudante también, pues la ayudantía aprovechen, ¿sabes qué? Ayudante, estoy pensando en este proyecto, ¿será válido para el ramo o no? Tienen hartas instancias para conversarlo, ya si es que las herramientas que le vamos a dar en la asignatura para los distintos hitos van a ser válidas o no. ¿Ya? Ya, profe, muchas gracias. Listo. Sorry, pero me tengo que ir porque tengo clase ahora, así que eso. Sí, vayan nomás. Ya, que estén bien chicos, cuídense. Chao, chao.